Continuamos con la serie La verdad del Evangelio de la Gracia y estamos hoy es el tema número 13 ya, y para los que anotan, este tema se llama Los efectos de la justificación. Todos quedamos claros qué es justificación. ¿Sí se escucha bien allá atrás? ¿Sí? Dicen que no, allá, pero es que estás muy lejos tú por eso. Los efectos de la justificación. Yo les voy a pedir que pongan ahí, que vayan a Romanos, es la carta que estamos estudiando, la carta a los Romanos. Son mensajes expositivos de la carta a los Romanos, es decir, estamos yendo verso por verso, no nos estamos saltando ni uno de ellos, sino que estamos yendo verso por verso. Al entrar en la correcta relación con Dios, porque de entrada el hombre natural no está en una correcta relación con Dios. Es decir, el hombre no nace, no está desde un inicio en una correcta relación con Dios, por naturaleza. ¿Okay? Lo hemos visto a lo largo de la serie. Pero cuando el hombre entra en esa correcta relación con Dios, fíjese bien, no solamente asegura esta comunión con el Señor, con el Creador, ¿verdad? Pero pasa algo muy importante, nos fortalece en medio de las complicaciones que nos surgen en el día a día en la vida. ¿Cuántos tienen complicaciones? ¿A cuántos se les atora la carreta? A ver, levanten su mano. ¿Verdad? O sea, ¿a cuántos se les pone de repente difícil la vida? Escuche, el hecho de que seamos creyentes, eso no quiere decir que no tendremos momentos difíciles. Muy probablemente la mayoría de los momentos sea difícil. En otros casos no lo es así, pero si así lo fuera, está contemplado y no estamos solos. Y uno pudiera pensar, bueno, entonces, ¿por qué como creyentes? ¿Por qué si soy hijo de Dios? ¿Por qué me pasan estas cosas? ¿O por qué tengo tiempos difíciles o circunstancias tan complicadas? ¿Sí se han hecho esa pregunta? Es una pregunta muy genuina. La respuesta es sencilla. Porque vivimos en un mundo caído. Vivimos en un mundo afectado por el pecado, que el hombre metió, por cierto. O sea, no está así, porque sí. Está caído y está descompuesto y sigue en ese proceso de descomposición y está corrupto precisamente porque el hombre lo corrompió a causa de su pecado. A causa de que el hombre pecó, el pecado entró también al mundo, ¿verdad? Pero al mismo tiempo nos fortalece con esa certeza de que, bueno, en tanto regresamos a casa, en cuanto vamos o partimos a la presencia del Señor, el carácter de su Hijo Jesucristo se va formando en nosotros. Y esa es una esperanza, eso es en algo en donde nos tenemos que gloriar, en donde tenemos que descansar. Porque nada de lo que pasemos aquí, por muy difícil que sea, es en vano. Vamos a llegar más adelante a eso, ¿verdad? A esta parte del texto, porque está en la carta a los Romanos, pero dice que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. Esto no es para todas las personas. A los que aman a Dios, el carácter de Cristo es formado en ellos. Es decir, cualquier cosa es usada por Dios para formar el carácter de su Hijo en nosotros. Y ese es el mayor beneficio que nosotros podemos tener. Debemos de entender también que Dios no se relaciona con gente injusta o que no ha sido justificada. No establece ningún vínculo de intimidad con Él, no desarrolla una relación de amor y de amistad con aquel que no cree, porque aquel que no cree hace a Dios mentiroso, implícitamente. Y Dios no se relaciona ahí, ¿verdad? Y Dios, precisamente por su justicia, Él tiene que condenar al pecado en aquel pecador, porque es justo. Y esto es muy importante que tengamos claro, esto es muy clave. Que Dios
no dejará de condenar porque Él ama o porque es bueno. Entonces, como es bueno, Dios ya no va a condenar. Como Dios es bueno, ya no va a hacer nada más. Dios ya no va a condenar al hombre. Ya Dios ya no va a hacer nada. Dios lo va a perdonar porque Dios es amor, porque Dios es bueno. Bueno, lo cierto es de que precisamente porque Él es bueno, tiene que castigar el pecado. Precisamente porque Él es bueno, tiene que deshacerse de la maldad, porque Él es bueno. ¿Se fija? El hecho de decir Dios es bueno y pues como es muy bueno, pues que deje ahí, ¿verdad? Ahí se va a quedar la maldad. Eso sería totalmente contrario a la naturaleza de Cristo. Sin embargo, qué alegría, qué paz, qué esperanza, ¿verdad? Cuando alguien sabe que ha sido redimido. ¿Cuántos se alegran en eso? ¿Cuántos le pueden decir, gracias Señor porque tú me salvaste? Qué esperanza, ¿verdad? Qué gozo saber que uno ha sido perdonado para siempre sobre la única base que Dios acepta, que es el sacrificio de Cristo. El sacrificio perfecto de su Hijo, por los méritos de Cristo. Ahora, cuando nosotros hemos creído, cuando nosotros hemos puesto nuestra confianza en Él, obviamente nuestra comunión, entramos en una comunión con Él, el estado de nuestra relación con Dios cambia y toda nuestra eternidad se ve afectada. En el momento en que uno cree, toda nuestra eternidad se ve afectada. ¿Está bien? Estos efectos son eternos, pero tiene efectos inmediatos. Es decir, no es de que ya creí, pues el efecto se va a notar pues para cuando me muera y para que me vaya al cielo. Y mientras me voy al cielo, mientras el Señor viene, pues vamos a sentarnos aquí y vamos a cantar algunos cantitos y vamos a asistir al culto y vamos a escuchar algunos mensajes que nos motiven a portarnos muy bien, ¿verdad? Mientras nos morimos. A ver cómo nos salen las cuentas de aquí entonces, pues, pero a lo mejor alcanzamos a llegar allá. Y no es así, mis amados, el efecto es inmediato. El efecto de la justificación es inmediato. No debemos de confundir la conversión con el proceso de santificación. La conversión a Cristo siempre es inmediata, no se convierte uno poco a poquito al Señor. Déjeme tratar de explicar esto. La palabra dice que existe el arrepentimiento y la conversión. Son dos cosas distintas, pero son simultáneas. Es decir, pasan prácticamente al mismo tiempo. ¿Qué es una? ¿Qué es el arrepentimiento? El arrepentimiento es simplemente dejar de pensar de la manera en que se pensaba con respecto a uno mismo y con respecto a Dios. Es decir, ¿qué es lo que normalmente el hombre piensa con respecto a uno mismo y con respecto a Dios? Yo soy inocente, no estoy tan mal, tengo mi religión, yo voy a la iglesia, yo nací en esto, mis padres son así, mi papá es pastor, ¿verdad? O soy creyente por no sé qué generación. Y hay muchas cosas en donde una persona se puede apoyar, ¿cierto? ¿Sí o no? Es que yo repetí una oración, es que yo dije esto, es que sí, no sé si me estoy dando a entender. Entonces, arrepentimiento es dejar de pensar de esa manera y alinearse al pensamiento de Dios. Es decir, ¿qué es lo que Dios dice de Él mismo y qué es lo que Dios dice de nosotros? ¿Qué es lo que dice Dios de sí mismo? Que Él es santo, absolutamente santo. ¿Qué es lo que dice Dios de nosotros, los hombres, en el estado natural? Que somos culpables. Nosotros podemos ver en la Escritura que el hombre, mire, el hombre no tiene que hacer nada para ganar la condenación. No se tiene que portar mal para irse al infierno. No se tiene que portar mal, Ya nace así. Por eso el Señor Jesucristo establece ahí en Juan 3, en el capítulo del amor, le dice, porque el Hijo del Hombre no vino para condenar al hombre. ¿Está bien? O sea, Jesucristo no vino a traer condenación, vino a librar de la condenación al que pone su confianza en Él.
porque ya está en condenación el hombre. Ese es el estado natural. Y cuando yo me alineo a ese pensamiento, pasa algo inmediato que es la conversión. ¿Qué es la conversión? Si arrepentimiento es dejar de pensar en la manera en que lo estoy haciendo, la conversión es voltearme a Dios y empezar a caminar en pos de Dios. Antes iba con este rumbo, ahora empiezo a caminar en pos de Dios. Y no debemos de confundir ese proceso, la conversión a Dios, ¿sí?, con el proceso de santificación, en donde vamos aprendiendo cada día. ¿Cuántos van aprendiendo cada día a conocer la voluntad de Dios? Hace un momento tuvimos un tiempo maravilloso en la presencia de Dios, adoramos, ¿verdad? Delicioso, y yo creo que Él se exaltó y su presencia era tan palpable, ¿verdad? Pero una de las cosas que cantábamos, ¿verdad? Quiero conocerte más, cada día más y más, tu palabra obedecer y por ella crecer, ¿verdad? Y eso es lo que va pasando. Cada día vamos conociendo acerca de la voluntad de Dios. De repente puede pasar algún determinado tiempo y nos damos cuenta de que estamos a lo mejor con algunas prácticas que para nosotros es algo normal y no sabíamos que era algo siquiera que ofende a Dios. Y a la hora de que nos enteramos por su palabra cuál es su voluntad, decimos, ay caray, aquí como, ¿verdad? Como dice en el hebreo, regamos el tepache, ¿verdad? Híjole, aquí me estaba, no tenía ni idea que esto ofendía a Dios, no tenía ni idea que esto no era así, y ajustamos, ¿cierto o no? ¿A cuántos les ha pasado eso? Yo no sabía que hacer esto no estaba bien, yo no sabía que hacer esto desagradaba al Señor, yo no sabía que esto era tan agradable a Dios. Yo no sabía que Dios demandaba esto, pero ahora voy creciendo. Entonces, fíjense bien, repito, no confundir el proceso de la santificación con la conversión. Conversión es inmediata. He puesto mi confianza en el Señor, ¡fum!, me voy en pos de Él. Voy en pos de Él y voy aprendiendo, voy creciendo en el conocimiento de su voluntad. ¿Estamos aquí? Muy bien. Venga por favor conmigo ahí al capítulo 1, al capítulo 5, al versículo 1, y si ya lo tiene ahí, Romanos, capítulo 5, versículo 1, ¿verdad? Pero, repito, en cuanto hemos puesto nuestra confianza en el Señor, el efecto es inmediato. El efecto es inmediato, ¿verdad? Es decir, la formación del carácter de Cristo en el creyente empieza en el instante del nuevo nacimiento, en el instante de recibir la nueva naturaleza, ahí empieza la formación del carácter de Cristo. No se va a esperar hasta que usted pase el curso discipulado 1, 2, 3, 24, 17 mil, no sé qué, córrele a la base 1, a la base 2, a la base 3 y luego vete de reversa y vete al jardín central, ¿verdad? Luego, a los que saben de béisbol. ¿Sí? O sea, no va ahí. La formación del carácter de Cristo empieza en el momento en que uno nace de nuevo. Que está ese bebé, que está esa nueva criatura, va creciendo y se va desarrollando conforme vamos obedeciendo. Tanto más obedezco a Dios, tanto más conozco su voluntad, camino en su voluntad. Hablamos que eso es andar en fe. Tanto más hago eso, tanto más crezco y me fortalezco en fe. Honro a Dios al darle el lugar que a Él le corresponde como Dios, y mi fe va creciendo y me voy fortaleciendo. Y como veíamos la semana pasada, llega el momento en donde yo puedo creer esperanza contra esperanza, ¿cierto? Cuando la esperanza del hombre dice aquí no hay, esto no puede avanzar, pero Dios dijo, entonces descanso en lo que Dios dice, porque es Dios y Dios no miente. Él dice de sí mismo, ¿verdad? Que Él no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él ha dicho y lo hará. ¿Está bien? Versículo 1 del capítulo 5 de Romanos. Justificados, hasta ahí. Ya les dije que estábamos viendo versículo por versículo. Aquí es casi es palabra por palabra, es frase por frase. Eso es lo que tratamos de hacer para entenderlo, para tener claro qué es lo que dice, para no andar diciendo que la Biblia dice
lo que yo creo que dice, pero no dice lo que yo pienso que dice. ¿Ya se confundió? Está bien. Entonces, dice justificados, declarados inocente, ¿verdad? La Biblia de las Américas lo traduce lo traduce todavía mejor, más precisa, en cuanto, o más bien más clara para nosotros por el lenguaje actual. Es más precisa en cuanto a la conjugación. Es habiendo sido justificados. Es como lo traduce, ¿verdad? Esa sería una traducción o la traducción más cerca al original. Habiendo sido justificados. Esto está en pasado perfecto y habla de una acción que se hizo de una vez y para siempre. Haber sido declarados inocentes. Alguien es declarado inocente y esto se confirma con el hecho, fíjese, póngame atención. Cuando alguien es declarado inocente, aún en las leyes humanas, nadie puede ser juzgado por el mismo delito 2 veces. Punto. Dios tampoco lo hace. Ese es un principio divino. Es decir, cuando Dios declara a alguien inocente, lo declaró inocente. De una vez y para siempre. Del pecado de incredulidad. ¿Ok? Lo ha declarado inocente una vez y para siempre. Dice, justificados pues. Ese pues habla de las razones que están implícitas allá desde el capítulo 3 del versículo 21 hasta el último versículo del capítulo 4. Dice, justificados pues por la fe. ¿Qué es la fe? Por la confianza en la fidelidad de Dios, quien dice que el sacrificio expiatorio de su Hijo es suficiente como pago para redimir a todo aquel que cree en Él. Es decir, Dios dice que el sacrificio que su Hijo hizo allá en la cruz, eso es suficiente para salvar de la condenación al hombre en la que ya está, no porque se portó mal, sino porque no ha entrado en una relación correcta con el Creador, con Dios. Y hasta ese momento, ¿sí? Por la fe, yo descanso en eso. Es nada más por los méritos de Cristo. Es decir, no es por los méritos de Cristo más los míos de portarme bien. No es creo más hago esto. No es creo en Cristo más sigo este rito. Es por la fe en los méritos de Cristo, nada más. Sola gracia. Esa es una de las 5 solas de los reformadores. ¿Sí? Sola fide, sola gracia, sola fe, sola gracia, nada más. Las obras del hombre están hechas a un lado. No hay méritos del hombre. Justificados pues por la fe, fíjense bien. ¿Qué dice ahí? Sígueme ahí con su vista. ¿Qué dice? ¿Qué es lo que tenemos al haber sido justificados por la fe? Tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, gracias a lo que Él hizo por nosotros, nosotros tenemos paz para con Dios. Entonces, aquí empezamos. El primer efecto es este. Acuérdese que así se llama este tema. Los efectos de la justificación. El primer efecto de la justificación o el primer resultado es de que tenemos paz para con Dios. Y tenemos paz para con Dios está hablando de que el estado de enemistad en el cual estábamos, ¿verdad? Cambia a una profunda intimidad con Dios. A una intimidad, a una relación no solamente externa, pero interna y eterna entre padre e hijo, entre papá e hija. Cambia de ser enemigos a ser hijos. Fíjese. Ese es lo que dice el apóstol Juan. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para vernos hechos hijos de Dios. Entonces tenemos paz para con Dios. Y cuando dice tenemos paz para con Dios, quiero recalcar esto. No se está refiriendo a pues estoy muy tranquilo nada más así, porque tengo tanta paz. No, aquí paz se refiere a un estado en una relación. Antes éramos enemigos de Dios.
Estábamos de pleito con él. Y no le voy a decir quién pierde, pues ya sabemos. Porque hasta donde yo he visto, Dios nunca ha perdido una. Ni la perderá. Él es el Todopoderoso, lo cantamos hace rato, ¿verdad? Él es el Todopoderoso, Él nunca ha perdido ni una. Y nunca perderá. Entonces cambia esa relación. Pero póngame mucha atención en esto. Porque esa paz, ese estado que ha cambiado, ¿sí? Que ahora somos hijos, escuchen bien, no somos hijos nada más porque nos dicen, ay, ahora eres mi hijo. No. Hay dos cosas que ocurren aquí. La primera es una situación externa de adopción. Digan conmigo adopción. Es decir, al creer yo en Él, Él nos adopta. Cuando yo creo que yo pongo mi confianza en Cristo, Él me adopta. El Padre me adopta como su hijo, es decir, me da los mismos derechos de un hijo natural. ¿Sí sabía eso, verdad? Que cuando usted adopta a un niño, usted le da su nombre, ¿cierto? Y tiene todos los derechos de un hijo en lo natural. Es exactamente igual, delante de la ley es exactamente igual, pero ¿cuántos saben que eso nada más es algo externo? ¿Sí o no? O sea, la adopción es algo externo. Uno le da el nombre y tiene todos los derechos, pero no hay ningún cambio interno. El asunto, la maravilla de esto, la maravilla del efecto de la justificación, es que no solamente nos adopta, ¿sí?, sino que nos hace renacer. Está la adopción y está la regeneración. Está el nuevo nacimiento, en donde Él pone su vida en nosotros. ¿Ok? ¿Sí me está siguiendo? ¿Qué dice Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree, no se pierda, mas tenga vida eterna. El que tiene al Hijo tiene la vida, el que no tiene al Hijo no tiene la vida. Este es el testimonio del Padre, que la vida de Dios está en su Hijo, y su Hijo la da a quien Él quiere. Entonces, fíjese bien, clase de biología espiritual. No solamente nos adopta, pero por así decirlo, espiritualmente nacemos de Dios, nacemos de nuevo. Pregúnteme, pastor, ¿cómo es eso? Pregúntame. No tengo idea. No sé cómo es, no sé cómo pasa eso. Pero es un instante, lo que tengo toda la seguridad, porque Dios lo dice, es que Él pone su vida en nosotros. Y por así decirlo, su ADN viene a ser el nuestro. Su ADN espiritual viene a ser el nuestro. Es decir, espiritualmente somos uno con Él. ¿Ok? Espiritualmente ya somos uno con Él. El apóstol Pablo le dice a los corintios, el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Dios es espíritu. Y el que se une al Señor, un espíritu es con Él. Es decir, viene a haber una unidad tan perfecta que no se sabe en dónde empieza uno y en dónde termina el otro. Eso es a lo que en teología se le conoce como inmanencia. ¿Ok? Es una unidad perfecta. Es inseparable. O sea, está hablando de una unidad que es inseparable. No puedes separarlo porque es uno mismo. No puedes cortarlo porque la vida de Dios es eterna, es indivisible. Y si estamos vivos porque Dios nos ha dado su vida, porque Dios es lo único que acepta como vida, su vida. Si alguien no tiene la vida del Hijo, está muerto para Dios. Y el muerto y el arrimado, bueno, ¿verdad? A un tiempito no huele muy bien. Entonces, esta paz, ¿verdad?, se fundamenta entonces en el pago hecho por el Hijo de Dios para redimirnos del pecado, una vez y para siempre. Es decir, ¿cuántas veces murió Cristo por nosotros? Una vez, con eso es suficiente. Ya no está, y ya volví a pecar, híjole, pues ahora hay que volver otra vez, y otro sacrificio, no, pues una vez y para siempre. En Hebreos 10, del versículo 10 al 14, dice,
en esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Versículo 11. Ciertamente todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Escuche bien, ¿de qué está hablando aquí? De ritos. Que nada de lo que nosotros hagamos, ningún rito tiene la capacidad de remover los pecados. Que todo lo que se hacía ahí en el Antiguo Testamento, ordenado por Dios, debo decir, simplemente era una sombra y figura de lo que había de venir. No era para que se les quitaran los pecados, les estaba anunciando al Cordero de Dios, que quita el pecado. ¿Ok? Versículo 12 dice, pero Cristo, es decir, como nuestro sumo sacerdote, habiendo ofrecido, otra vez es pasado perfecto, es decir, ofreció una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados. ¿Cuántos sacrificios ofreció Él? Uno solo, para siempre. ¿Le explico para siempre? Es del griego para siempre. A lo mejor ahora sí me va a entender. Forever and ever. ¿Ya me entendió? Bueno. Una vez para siempre, un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Es decir, el Padre ha recibido eso, está satisfecho con lo que el Hijo ofreció y le dio el lugar de preeminencia. Y por encima de todos, por cuanto Él terminó su trabajo, terminó su tarea. Por eso dice la Escritura que el Padre exaltó a lo sumo a Jesucristo. Le ha dado un nombre que es por sobre todo nombre. Es decir, que está por encima de todo. Dice, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, de los que están en el cielo, de los que están en la tierra, y toda lengua confiese que Jesús es el Señor. Eso no está hablando, ya lo hemos hablado, eso no está hablando de un gran avivamiento que vendrá, en donde un montón todos se van a convertir. La Biblia no habla de eso. Cuando está hablando de que toda lengua confesará, porque aquí todos declararán que Él es Señor, ahí se está refiriendo al día del juicio. Que aun cuando sean incrédulos y vayan a ser echados al infierno, ellos doblarán su rodilla y reconocerán que Él es Señor, porque Él es el que está a la diestra del Padre. Es al que visiblemente verán, es al que visiblemente tendrán como juez. ¿Están aquí? Versículo 13, allí estará esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. ¿Ya ve? Sus enemigos se refieren a los incrédulos. Versículo 14. Y así, con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Es decir, con una sola ofrenda hizo salvos a todos aquellos que Él apartó. Con una sola ofrenda. Entonces, el significado básico de tener paz con Dios es la reconciliación con Dios por medio de la muerte de su Hijo. ¿Cuántos están reconciliados con el Señor ya? Ay, esto es muy clave, ¿eh? O sea, porque escuche bien, esa seguridad solamente se la da Dios. Es decir, uno puede decir, sí, yo estoy muy bien con Él, y Él puede decir, no es cierto. Uno puede decir, ¿verdad? Ya, el Señor y yo somos bien amigos, y el Señor decir, yo no te conozco, man. No, yo soy un hijo de Dios, y el Señor decir, yo no te reconozco como hijo, tú eres un hijo del diablo. Porque si el Señor no lo reconoce a uno como hijo, entonces ya no le explico más de quién es hijo. Seguimos avanzando, versículo 2. Por quien también, es decir, por Jesucristo, dice, también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. ¿Cuál es la gracia también por la que tenemos entrada? Aquí nos lo menciona. Nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. Entonces, efecto número 2 de la justificación. Que la misma fe con la que Dios nos justifica nos da acceso al privilegio inmerecido de ser glorificados en un cuerpo como el de Cristo.
Fíjese, ahorita no lo tenemos, ¿está bien? Pero lo tendremos. Es decir, ahorita no lo tenemos y los achaques lo comprueban. ¿Cierto o no? O sea, somos un costalito de achaques, ¿verdad? Y ahí estamos, no, pero mira, vamos con esta oracióncita, con una oración y esta pomadita, ¿verdad? ¿A cuántos les pasa que de repente no se quiere levantar y así como que dices, ay, pues antes no me pasaba así? ¿Cuántos entraron a la edad de los nuncas ya? ¿Verdad? A ver, levanten su mano. No, no es cierto. Pero habemos varios. Dice, no la puedo levantar, me duele. Nunca me había dolido. Bueno, fíjese bien. Hemos sido reconciliados con Dios, tenemos paz para con Dios, nos ha adoptado como sus hijos, pero ahora tenemos una esperanza. Y cuando decimos esperanza no es, ay, pues a ver si se me hace, ¿verdad? Le voy a orar mucho al Señor. Usted también, hermano, óreme, óreme. Olvídese de eso. Alguien que ha sido justificado tiene la esperanza, es decir, o sí o sí. ¿Ok? O sea, no hay otra cosa tan segura. Escuchen bien, la glorificación en los hijos de Dios es algo irreversible. Una vez que una persona ha sido justificada, la glorificación es irreversible. Esa es la esperanza que tenemos. Y en esa esperanza nos guardamos para no andar inaugurando pecados. O sea, no se trata de, ya tengo esta esperanza, pues a darle vuelo a la hilacha entonces, al cabo es que ya la hice. No, 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 porque si esa es la manera de pensar, entonces no ha sido justificado, no está en paz con Dios. ¿Cómo va a estar en paz cuando practica el pecado? El que practica el pecado no es de Dios. ¿Está bien? Que incurramos en pecados, esa es otra historia. Pero que practiquemos, que vivamos en el pecado, que nuestra condición cotidiana y habitual sea el pecado, ese es otro asunto muy distinto. Entonces, qué privilegio tan grande, ¿cierto? La glorificación. En Filipenses, venga conmigo rápido, ya Filipenses capítulo 3, versículos 20 al 21. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos. ¿En dónde está nuestra ciudadanía? O sea, ¿de dónde somos ciudadanos? De los cielos. Pero nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Fíjense, ¿cuántos esperan al Señor? ¿Cuántos saben que el Señor vendrá? Okay. Versículo 21. Él transformará nuestro cuerpo mortal en un cuerpo glorioso semejante al suyo, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. ¿Cuánto poder tiene Dios? ¿Cuánto poder y cuánta autoridad tiene el Hijo de Dios? Toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. Y toda es toda. ¿Ok? Entonces, Él transformará nuestro cuerpo mortal. ¿Cómo es nuestro cuerpo? Dígale al que está a su lado, achacoso. Sí, a ti te digo, dile. Nuestro cuerpecito con el cual nos quejamos tanto. Es cuerpo mortal que se descompone en un cuerpo glorioso, pero subraya esta parte, semejante al suyo. Y cuando habla semejante al suyo, es como está Cristo ahora, glorificado, allá, sentado a la diestra del Padre. ¿Usted sabía eso? ¿Usted estaba consciente de eso? Es decir, es algo que usted medita, que el Señor físicamente, digan conmigo, físicamente está sentado a la diestra del Padre, con un cuerpo glorificado.
No, es que eso es imposible. Lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Es que eso es completamente sobrenatural. No hay cosa más sobrenatural que esa. Pero así es Dios. Es decir, Dios es sobrenatural. Consecuentemente, todas las acciones que se desprenden de Él son sobrenaturales. La salvación es sobrenatural. La glorificación es sobrenatural. El perdón es sobrenatural. Todo es sobrenatural. Todo lo que Dios hace es sobrenatural. ¿Sí? La creación es sobrenatural. Porque Dios la hizo, se originó en... No sé si me estoy dando a entender. Entonces, ¿qué hará el Señor con los suyos cuando Él venga? A ver, voltea ahí a su Biblia, no me ve a mí. ¿Qué hará el Señor con los suyos cuando Él venga? Los transformará con el poder que tiene. Entonces, ¿sí quedó claro? Número 1, efecto número 1, ¿cuál es? Tenemos paz para con Dios. Nuestro estado, nuestra relación con Dios cambia de padres a hijos. Somos adoptados, pero somos regenerados. Por cuanto somos hijos, fíjese bien, tenemos herencia con Cristo. Somos coherederos. Después vamos a ver a más detalle esto, pero somos coherederos. ¿Qué es un coheredero? Alguien que tiene los mismos derechos de un heredero. ¿Ok? ¿Cuál es la herencia que recibió Cristo? Lo que Cristo reciba de herencia, eso quiere decir que lo que Él reciba de herencia, el creyente también lo recibirá de una manera igual. ¿Ok? Un cuerpo glorificado. Es la glorificación. Vamos a lo tercero. Versículos 3 al 5. Dice, y no solo esto, así como si fuera poco. Tenemos paz, tenemos una relación con Dios eterna, ¿verdad? Tenemos la esperanza, estoy esperando ese día que el Señor venga, el Señor nos lleve. Escuchen bien, por eso, un paréntesis, yo te los he dicho muchas veces esto, pero por eso los creyentes en los primeros 3 siglos, y menciono los primeros 3 siglos porque es cuando la iglesia no se había mezclado con el Estado y estaba más pura de alguna manera. Pero ellos tenían su mirada puesta en eso. El saludo que ellos tenían era Maranata, el Señor viene. Entonces cuando los perseguían, cuando les ponían unas corretizas de aquellos y que les quitaban sus bienes y que aún les quitaban sus vidas, ¿sí? Ellos no tenían ningún problema con eso, no negaban al Señor porque tenían una convicción tan fuerte de que su relación con Dios había cambiado y que para ellos la muerte no era el final, para ellos la muerte era el principio. Era ir a casa, era estar con el Padre en espera de la glorificación. Fíjense qué tremendo. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones. Oiga, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Fíjense, nos gloriamos en las dificultades, nos gloriamos en las presiones de la vida. Eso es lo que quiere decir tribulación. ¿Cuántos tienen presiones en sus vidas? ¿A cuántos les meten? Parece que traen un compresor pegado ahí todo el tiempo. Y como que ya se les está bajando tantito la presión y les vuelve a entrar más presión. ¿Cuántos padecen de eso? Los demás. Bueno. Sabiendo, fíjense bien, digan conmigo sabiendo. Este es uno de los verbos más utilizados en el Nuevo Testamento con relación al creyente. Saber, tener conocimiento. Es decir, no solo esto, sino que también tengo conocimiento, tengo perfectamente en claro que las dificultades, que las presiones de la vida, dice, producen paciencia. Aquí paciencia es resistencia. ¿Cómo nos hacen las presiones? Resistentes. Este es un beneficio que tenemos aquí en la tierra. Las presiones nos hacen resistentes. Así que, hermanos, dígale al que está a su lado, no chille con las tribulaciones.
Aguante. Todos tenemos presiones, todos tenemos tiempos difíciles, pero escuchen bien, dice, yo sé, o sea, pero vean la cadenita que viene, yo tengo la seguridad de que mi relación con Dios cambió, por lo tanto tengo una esperanza que es segura, y las presiones de aquí me hacen más fuerte. ¿Cómo creen que se hace el acero, por ejemplo? El hierro se calienta, ¿cierto? Se calienta al rojo vivo, no sé cuántos grados, ¿cuántos grados? Tú que todos lo sabes, Carlos, ¿cuántos grados llegan? Como a 800 grados, una cosa así, ¿verdad? Es que se pone al rojo vivo y se empieza a medio fundir. Entonces un pedazo de hierro, imagínense, al rojo vivo, y después que está al rojo vivo, le empiezan a dar de guamazos, ¿verdad? Tan, 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 y después de ponerle unos trancazos, lo meten al hielo, bajo cero, ¿verdad? Y luego lo sacan, y otra vez, y ya se puso al rojo vivo, y tan, 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 y otra vez, ¿cuántos están así? Tan, 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 ¿verdad? Así andamos varios, yo sé, conozco algunos, ¿verdad? O sea, y bueno, sabemos que eso produce una resistencia, nos hace fuertes, nos hace resistentes. Dice, y la paciencia prueba. Ay, qué negativo era Pablo, ¿verdad? Para declarar. Aquí dice literalmente, y la resistencia, firmeza de carácter. Prueba es firmeza de carácter. Fíjense bien. Entonces, las presiones producen resistencia, pero la resistencia produce firmeza de carácter. Es decir, nos va templando. Tenemos una situación, una cosa que nos atribula, algo que llega a nuestras vidas y ¡pah! Tan, nos golpea, ¿verdad? Y eso va produciendo una resistencia en nosotros. Y cuando vienen otras cosas, como que ya el golpe ya no se siente tanto porque ya tengo una firmeza. O sea, ya mi carácter ya está más sólido. Ya no tengo tendencia a quejarme, se me va quitando, porque estoy más resistente. Tengo una firmeza de carácter, como el de Cristo, quien por lo que padeció, aprendió la obediencia. ¿Qué? Dice, y la prueba, esperanza, es decir, el carácter fortalece la seguridad de lo que se espera. En otras palabras, quiero que me siga todo este caminito que traemos, toda esta secuencia. Las presiones de la vida, las tribulaciones, las dificultades que producen resistencia. La resistencia que produce firmeza en el carácter. La firmeza en el carácter que produce fortalece la seguridad de lo que se espera. ¿Qué estamos esperando? La glorificación, mis amados. Entonces, puedo estar en esta vida pasando por tiempos difíciles y escuchen bien, lo que está diciendo en otras palabras es esto, en un creyente en cuyo estado de relación ha cambiado con Dios, mientras más presiones tenga en la vida, más seguro está de su futuro. Mientras más presiones tenga, tiene más segura su esperanza en Cristo y no al contrario. Entonces, póngame atención. En alguien que dice que cree y cuando le aplican tantito calor, tantito bang bang y se cuartea y corre para el otro lado y dice, yo no quiero esto, yo pensé que esto era diferente. Cuando estaba en el mundo me iba mejor que ahora. Eso es una clarísima señal de que esa persona no es un creyente verdadero en Cristo.
que es un desertor, que es un apóstata, que nunca creyó. Porque las pruebas lo que producen es una esperanza más segura en la glorificación. Es decir, los golpes, las presiones me fortalecen de tal manera que estoy más seguro de Cristo que nunca. Y pasa un tiempo más difícil y Señor, gracias. Por eso un hijo de Dios a los tiempos difíciles puede verlo con buena cara y decirle gracias Señor porque sé que tú me darás la fuerza, todo lo que necesite para resistirlo y te doy gracias porque cuando salga de esta voy a estar más seguro de ti que nunca. Entonces alguien que no es un creyente verdadero, por eso se cuartea las primeras de cambio. Vino a Cristo o pensó que, pues repitió una oración, pues le dijeron, ¿cuántos quieren recibir a Cristo? Levante su mano, ya levantó su mano. Pásele para acá, vamos a orar por usted. Repite esta oración. Pues ya usted es un hijo de Dios, bienvenida a la familia de la fe. Ya hay un gozo en el cielo. Y el otro, ¿de veras? ¿En serio? Órale. Y sale exactamente igual que entró. Entonces, pero ya compró el pescado, ¿verdad? De que ahora es hijo de Dios y que ahora él puede pararse delante de Dios y decirle, ahora yo te ordeno. Ahora yo declaro que ahora tú me bendices o me bendices porque soy tu hijo, ¿verdad? Y otra vez, viene el soplete, le empieza a meter calor y en un principio es, oh, aleluya, ahí está. Y ya está el rojo vivo, ¿verdad? Pero todavía no ha visto venir el marro. Y cuando le ponen el primer descontón, sale corriendo, ya ni siquiera le dan chance de enfriarlo. Calientito se va al mundo otra vez. Porque no creyó. Porque alguien cuya relación ha cambiado con Dios, perdónenme que se lo repita tanto, pero es que, miren, si ese punto les queda claro, me doy por bien servido. ¿Estamos? Porque, ¿por qué lo repito tanto? Porque es importante. Porque esto nos deja ver cómo estamos parados. No a ver cómo está el vecino. Porque luego empiezan ahí, que hablan. ¿Verdad? No, ¿cómo estoy yo? En esto, ¿cómo estoy yo? Es que uno ve aquí, pues. O sea, aquí se ve todo. ¿No? Luego están así atrás, así como que... Y piensan que uno no se da cuenta, pero sí veo, Claudia. Ok, dice, y la esperanza, fíjense, y la esperanza no nos defrauda o no avergüenza. Esta versión que la estoy leyendo es la Reina Valera, la revisión 95. A lo mejor en la 60 dice no avergüenza, ¿verdad? Pero quiere decir no nos defrauda, es decir, no habrá decepción de lo que se espera. Es decir, a ningún creyente verdadero Dios lo dejará, como dice el Proverbio 34,755. A ningún creyente verdadero Dios lo dejará como novia de rancho, vestida y alborotada. Ahí estaba esperando yo que el Señor, y no llegó, me dejó aquí, ¿verdad? No. Es decir, esta esperanza que tenemos, estamos tan seguros porque sabemos que el Señor no nos va a dejar abajo, porque es Dios fiel que cumple lo que promete. Él es Dios fiel, hermanos, Él es inmutable, Él no cambia, no hay sombra de variación en Él. Lo que Él dijo ahorita, eso será. Y si Él dice que Él hará esto y esto y esto, y si Él le dice al creyente que Él nos glorificará, ¿sabe qué hará Dios? Nos glorificará, punto, y se acabó el asunto. Porque Dios lo dijo. ¿Cuántos creen en lo que Dios dice? ¿Cuántos tienen la fe de Abraham? Eso es esperanza contra esperanza, porque la esperanza natural es de que nuestro cuerpecito se muere y como decía aquel, muerto al pozo y el vivo al gozo, ¿verdad? Ya se murió uno y se echa a perder y bla, 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 y ya hasta ahí llegó. Pero si Dios dice, no, yo te voy a resucitar en el día postrero. Pero es que se lo comió un tiburón hace 3,500 años, Señor. Y al tiburón se lo comió otro tiburón. Y quién sabe cuántos se los han comido a lo largo de tanto tiempo. El Señor le dará su cuerpecito, porque el Señor tiene el poder para hacerlo. Con su palabra hizo los cielos y la tierra. ¿Estamos aquí? O sea, Dios tiene poder para hacer lo que para cumplir lo que dice. Esa es la esperanza que tenemos, mis amados.
Y escuchen bien, las presiones de la vida, como dije hace un momento, ponen de manifiesto si hemos creído o no, en qué nivel estamos. Y la esperanza no nos defrauda, escuchen bien, y da la razón. ¿Por qué no nos defrauda? Dice, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Es decir, a un creyente el Espíritu Santo le es dado en el momento del nuevo nacimiento. Luego hablaremos más de eso. Efecto número 3. Hay un gozo por desarrollar firmeza en el carácter. Porque sabemos que fortalece nuestra esperanza, ¿verdad? Nos da la certeza de que no habrá desilusiones. Más le aprietan, más le amartillan, más eso y más me vuelven a meter ahí, me voy haciendo cada vez más resistente. Mi confianza en Dios se va fortaleciendo. Y si en una de esas las presiones me rompen, me voy al cielo, punto. ¿Qué es lo peor que le puede pasar al hombre? ¿A qué es lo que el hombre le tiene más miedo aquí en la tierra? ¿Qué es lo peor que le puede pasar a un hombre entonces aquí en la tierra? Morirse. Y para el creyente el morirse es ganancia. Entonces, ¿en qué estamos? O sea, ¿de quién? El Señor es la fortaleza de mi vida. ¿De quién he de atemorizarme? ¿Sí? Segunda a los Corintios, capítulo 4, versículos 16 al 18, se lo leo rápido. ¿Ya se cansó? Ni un trago a mi café le he dado. Qué infamia, ¿no? Y me quedó tan bueno. Por tanto, fíjense bien, ¿eh? Por tanto, no desmayamos. ¿Qué es desmayarse? Se desvanece uno. Por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, voltea al que está, no le vaya a decir nada. Te ves bastante desgastadito, ¿eh? O sea, nuestro hombre exterior. Y el otro, soy espejo y me reflejo, ¿verdad? Aguanten las presiones, hombre. Aunque el hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. Fíjense bien. Es decir, miren, de manera natural, cada día nuestro cuerpo se desgasta. ¿Ok? Cada día. Día que pasa, día que nuestro cuerpo está desgastado, se va desgastando. ¿Ok? Sin embargo, en el creyente, aunque ahora sí que, como dijo aquel, viejos, los cerros, ¿y qué? Reverdecen, muy bien. ¿Sí leen la Biblia ustedes? Entonces, aunque el hombre exterior se va desgastando, va siendo golpeado aún por las circunstancias de la vida, por el día a día, por la contaminación, por todo el montón de químicos que nos comemos a diario, por todo, o sea, aunque las presiones que tenemos, aunque esto, aunque aquello, dice, el hombre interior, ¿qué es lo que hace? Se va renovando día en día, pero eso implica que estamos en comunión con Dios. Esto implica que estoy pasando tiempo en la presencia de Dios. Esto implica que estoy escuchando la voz de Dios. Dice, pues esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Es decir, hay circunstancias en nuestra vida que pueden ser tribulaciones fuertes, pero fíjense cómo lo menciona el apóstol Pablo, porque él estaba hablando de cosas muy tremendas que estaba viviendo a causa del ministerio.
y a causa de la infidelidad de muchos en la iglesia y a causa de muchos falsos profetas y muchos falsos maestros, y él se atribulaba con eso, pero dice, esta leve tribulación momentánea, fíjense cómo lo dice él, esta leve tribulación momentánea, ciertamente es una presión, pero es momentánea, y es leve comparada con lo que viene. ¿Sí? Esta leve tribulación momentánea produce en nosotros, ¿quién produce? Esta la tribulación. Produce en nosotros un cada vez más excelente, es decir, más completo y eterno peso de gloria, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Porque uno puede estar pasando un tiempo difícil. ¿Y cómo estás, hermano, hermana? ¿Cómo estás? Bien, pues estoy creciendo en el Señor, estoy fortalecido. Ay, pues se ve que te está yendo muy mal. Iba a decir del nabo, pero qué bueno que no lo dije. O sea, te está yendo pero muy mal. ¿Y cómo dices que estás bien? Bueno, es que tú estás viendo lo de afuera. Tú estás viendo lo temporal. Sabemos lo de afuera y dices, híjole, pero eso es temporal. Pero por dentro, ¿cómo estamos? ¿Están aquí? Entonces el efecto número 4, ya mero termino, nomás que acabe aquí. Efecto número 4. Entonces, a ver, vamos recapitulando. ¿Cuál es el número 1? Paz para con Dios. Mi estado con Dios cambia. Efecto número 2. Una seguridad, ¿verdad? En la glorificación. Número 3. Una fortaleza, una firmeza en nuestro carácter, ¿verdad? Que nos da esa seguridad y nos pone más firmes para con el Señor. El número 4, que el amor de Dios es derramado en nuestro corazón, o ha sido derramado en nuestro corazón. Literalmente se lee de esta manera: se concede en la nueva naturaleza el amor de Dios. O sea, cuando habla de que el Señor ha derramado, ha vertido, ha vaciado en el corazón, aquí corazón se refiere a la nueva naturaleza. ¿Ok? Entonces se concede que en esta nueva naturaleza que hemos recibido de Cristo cuando nos arrepentimos y nos convertimos a Él, el haber puesto nuestra confianza en Él, se ha concedido a esa nueva naturaleza el amor de Dios, porque Dios es amor. ¿Ok? Yo no tengo que pedir que se me dé más amor. Yo tengo que estar pendiente y hacerme responsable de que ese amor se manifieste. Pero ya está ahí, en la nueva naturaleza. O sea, no llega al hombre externo, porque el hombre natural tiene amor, ¿cierto o no? Hay un amor, hay un afecto natural. Por supuesto que amamos, ¿verdad? Aun cuando alguien no sea un creyente, oye, pues quiere a sus hijos, quiere a su pareja, quiere a sus amigos, a su familia, ¿cierto o no? Pero todo eso es un afecto natural, digan conmigo, afecto natural. Eso está el mocha orejas, quiere mucho a sus hijos, hasta un gatillero, ¿verdad? Hasta un terrorista quiere a sus hijos. Eso es afecto natural, pero no tiene el amor de Dios. El amor de Dios se concede solamente en la nueva naturaleza. ¿Y a qué se refiere con ese amor de Dios, verdad? Fíjense bien, segunda de Pedro, no vaya ahí, pero nada, si quiere anotarlo. Pero ahí en segunda de Pedro, en el capítulo 1, en la segunda parte del versículo 4, dice que hemos llegado a ser partícipes de la naturaleza divina. Es decir, que cuando hemos creído, hemos tomado parte de la naturaleza divina.
que ahora formamos parte, o más bien que la naturaleza divina forma parte de nuestro hombre interior. Y eso, mis amados, ¿sí? Nos habla de una cualidad para amar, de una cualidad de Dios que nos permite amar incondicionalmente, que nos permite perdonar, que nos permite procurar el bien de los otros, que nos permite relacionarnos de la manera más pura, más santa con otras personas. No se está refiriendo a que somos dioses, mucho ojo con eso, porque esa doctrina anda pululando ahí. Los de la prosperidad y que bendecidos y tú declara y tú decreta, ahora somos dioses, ¿verdad? Un magnate, usted lo conoce, un magnate guatemalteco que le gusta mucho el cash. O sea, él dice que si el Padre es Jehová, dice, ahora yo soy Jehová Junior. Es un tarado, eso es lo que es. Y lo digo no como una ofensa, pero si se ofende, me tiene sin cuidado. Porque si ofenden a Dios de esa manera, eso es lo que a mí me molesta mucho, que hablan mal de Cristo, hablan mal de Dios y casi nadie levanta la voz, le aplauden y todavía les baja la lana. Pero no somos dioses. Esa es la doctrina de los mormones, por el amor de Dios. Esa es una herejía y eso es blasfemo. No somos dioses. El hecho de que tomemos parte y que la naturaleza divina forme parte de nosotros no nos hace dioses. No tenemos ningún atributo de Dios. Él es el único que tiene todos los atributos. Pero es que fuimos hechos a la imagen y semejanza del Señor. Sí, pero en un carácter moral, no en atributos. Nosotros no podemos, con nuestra palabra, decir que las cosas pasen. ¿Cómo no? El poder de la vida y la muerte está en los labios. Tú declara, tú decreta, ¿verdad? Porque esto es la fe. Ya lo vimos la semana pasada. Esto es la fe, ¿verdad? Tú llamas las cosas que no son como si fueran. Sí, pero ahí está hablando de Dios exclusivamente. Él es el único que puede decir, sea la luz. Y la luz es hecha. Produzcan las aguas. Y las aguas producirán. Él es el único que puede decir. Que uno diga, no, es que nosotros entendemos, tienes que visualizar, porque hay eso, tú velo y tú lo declaras y eso viene a la tierra. Les hemos dicho eso, sin exagerar 20,000 veces. Me aventé una mega hipérbole aquí, ¿verdad? Que eso es metafísica, hermanos. Eso no es palabra de fe, eso es metafísica. ¿Sabía usted que desde Aristóteles? ¿Sabía usted que Aristóteles hizo su propia Biblia? ¿Qué es la teología de Aristóteles? Es decir, es el tratado de metafísica, esa es la base de todos los metafísicos. Miren, esa es la base de todos los motivadores que andan por ahí. No se puede decir a alguien que es un motivador, o sea, un motivador profesional, que no tiene puesta su base en eso. Pero le embarramos algún versículo por ahí, le pintamos ahí de piedad y... Ay, mis amados, por eso es tan importante la palabra de Dios, por eso es tan importante que vayamos a detalle qué dice la palabra de Dios. Ok, dice esto, pero ¿qué quiere decir eso que dijo? Y profundizar, no ser ligeros con la palabra, tenemos que ahondar en ello. ¿Está bien? ¿Sí estamos claros con eso? Entonces, el amor de Dios ha sido depositado en esa nueva naturaleza, se nos ha dado el amor de Dios. Segunda a los Corintios 5, 17 y 18. Todos se saben o casi todos se saben de memoria este versículo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. No dice que es una criatura restaurada. No es que la tunearon ahí, ¿verdad? No es que le dieron una chaineadita y ya quedó. No, es nueva. De nueva a restaurada, ¿cuántos saben que hay una diferencia monumental? De nueva a restaurada hay mucha diferencia. Una pregunta, ¿qué prefiere usted? ¿Un carro restaurado o uno nuevo? Y si le dan por la tenencia, mejor, ¿verdad?
si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Es decir, las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Versículo 18, y todo esto proviene de Dios. Es decir, ¿en dónde se origina esa nueva naturaleza y todas las cosas que con esa naturaleza vienen? ¿En quién se origina? En Dios. Todo esto proviene de Dios, ¿verdad? Escuche bien, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. O sea, Dios nos reconcilió, nosotros no nos reconciliamos. Y cuando se habla de reconciliar es porque había un pleito, ¿no? Había una enemistad. Entonces nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Y escuchen bien. Y nos dio el ministerio de la reconciliación. Es decir, que ahora nosotros, toda nueva criatura, en esa naturaleza y por cuanto el amor de Dios está en esa naturaleza, ¿okay? Esa persona busca la reconciliación de los hombres con Dios. No es que nosotros reconciliemos a los hombres con Dios, pero nosotros hacemos llegar el medio de la reconciliación entre Dios y los hombres por medio del Evangelio. Porque no son los ángeles los que vienen a predicar el Evangelio, son las nuevas criaturas. Es la iglesia quien es, le dice Pablo a Timoteo, columna y baluarte de la verdad. Es decir, columna y fundamento de la verdad. Eso es la iglesia. ¿De cuál verdad? La palabra de Dios, el Evangelio de Cristo. Pero es que eso no es muy popular y eso es columna y baluarte de la verdad. Y la verdad, hemos dicho infinidad de veces, para que sea verdad, necesita ser eterna y necesita ser inmutable, que no cambie. Si no, no es verdad. Entonces, concluimos. No hay más que de dos sopas. O estamos en amistad o en enemistad con Dios. No me conteste, pero ¿cómo está usted? ¿Cómo está usted que nos está escuchando quizá por primera vez? ¿Sí? Aquí o por medios electrónicos, ¿cómo está usted? Esta es una respuesta que nosotros sabemos contestar. Pero no nos engañemos, nadie está bien con Dios porque es que Dios nos ama y está bien con todos y todos somos sus criaturas. No, vaya al Evangelio y qué dice Dios de cómo estamos delante de Él. No es qué es lo que yo digo de cómo estoy, ¿qué dice Dios? ¿Qué dice Dios? Porque repito, no hay, pues ya dijeron que no hay limbo, ¿no? Digo, alguien estableció que había por quién sabe cuántos años, algunos siglos, y después otro dijo, no es cierto. Y bueno, ahí tenemos para cortar tela, pero no es el punto. Entonces, ¿estamos en amistad o estamos en enemistad con Dios? Por lo tanto, punto número 2, final, seamos agradecidos, hermanos. Si estamos en amistad con Dios, seamos agradecidos. En las circunstancias difíciles que tengamos, preguntémosle a Dios, Señor, ¿qué me estás hablando? ¿Verdad? ¿Qué me quieres enseñar en todo esto? ¿Qué áreas de mí están tan débiles que tú quieres fortalecer y estás utilizando esta herramienta? Escuchen bien, ¿cuántos confían en la sabiduría de Dios? Fíjese bien, que le voy a poner un 4. ¿Cuántos confían en la sabiduría de Dios? ¿Cuántos confían en la soberanía de Dios? ¿Cuántos confían en el poder de Dios? ¿Cuántos confían en la justicia de Dios? ¿Cuántos confían en el amor de Dios? ¿En la gracia de Dios? ¿En la bondad de Dios? ¿En la misericordia de Dios? ¿Están seguros? O sea que podemos, en base a todo esto, estar tranquilos que Dios puede utilizar el medio que Él quiera, que Él puede utilizar para fortalecernos y para bendecirnos. ¿Cierto o no?
Esa es la premisa. Aunque a nosotros no nos agrade, pero confiamos en Él. Y si Él ha escogido eso, podemos descansar y ser agradecidos, que eso es lo que Él determina que necesitamos. Si eso nos queda claro, nuestra queja, nuestros niveles de queja, y ay Señor, o sea, nuestras preguntas van a cambiar de ay Señor, ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué esto? Va a ser, Señor, ¿qué me quieres enseñar? ¿Cómo me quieres fortalecer? Porque claramente le he dado para un lado en donde he estado mal y en donde he estado equivocado, y ahorita tú me estás o bien corrigiendo o enseñando cosas, pero yo descanso en ti, yo confío en ti. Entonces, Señor, consigue de mí lo que tú quieras. Y el Señor dice, órale. ¿O ha usted visto a alguien que cuando está ahí en la plancha, verdad, que lo están operando, está acá, ¿no? Con la máscara así, hay otro montón de lámparas, ¿verdad? Y está noqueado, ¿verdad? Por la anestesia. Entonces, de repente, llega el neurocirujano, llega con un aparatito acá, con una sierrita, y se va acercando, ¿verdad? Y le va a partir el cráneo. Y usted se levanta y dice, ¿cómo vas a usar eso, mano? Va a ser un salpicadero. No, ¿cómo se te ocurre? ¿Alguien dice eso? Pues no puede, estar noqueado. Es decir, antes de que lo pongan ahí, ¿sí? Antes de que le pusieran esa inyección y que le dieran a oler ese gasecito, usted tiene que haber confiado en la capacidad del médico para utilizar la herramienta que él quiera. Ahora, pues a uno lo tienen que anestesiar porque si no, ¿verdad? Pero escuchen bien, delante de Dios estamos perfectamente conscientes y no hay cosa más sabia, no hay cosa más inteligente que confiar en Dios. No hay cosa más inteligente. Aunque no nos guste, hermanos, aunque no estemos de acuerdo en el medio que Él escogió, si el medio que Él escogió nos está haciendo doloroso, podemos llegar ante el trono de la gracia y decirle, Señor, fortaléceme en esto. Tú sabes que necesito fortaleza en esto. Y dale, yo confío en ti. ¿Y sabe qué va a hacer el Señor? Le dará la gracia para llevar eso. Le dará la gracia para salir adelante por una sencilla razón, porque así es Él. Así es Él. Entonces, por el otro lado, final, nadie diga que no tiene ministerio, que no tiene un llamado de Dios para servir en su vida. Nadie diga eso. Miren, que como creyente uno a veces esté de inútil, eso es otro asunto. Pero todos tenemos un llamado. Todos tenemos un llamado ¿a qué? A ser reconciliadores entre Dios y los hombres, a predicar el evangelio, y para eso necesito tener muy en claro qué es el evangelio. Para eso necesito ser constante en la iglesia. Para eso han sido dados los ministerios a la iglesia, para capacitar a los creyentes, para ayudar a los creyentes a madurar. Por eso usted como creyente, si es creyente, debe de ser constante, no para agradar a Dios, sino por cuanto es creyente, no porque vaya a ganar mérito, sino por cuanto es creyente, no porque se vaya a ganar el favor de Dios, sino por cuanto es creyente. ¿Me explico? Por cuanto es creyente, por cuanto he creído. Entonces, el asunto no es si Dios nos llamó o no. Dios ha llamado y nos ha dado en esa naturaleza, ese llamado que es intrínseco, ¿verdad? El asunto es qué respuesta estamos dando a Dios. En eso que Él nos llamó, ¿cuál es nuestra respuesta? ¿Está bien? Póngase de pie, por favor, y oremos.